Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar con esta charla de expertos hablando con dos maestras de nuestro centro que se van a encargar de platicar a través de unas preguntas muy puntuales acerca del tema de enfermedad y de salud. Me permito presentarles a las maestras Tere Mejía y a la maestra Estela Córdoba. Ambas nos van a platicar sobre este tema muy interesante. Pues vamos a platicar acerca de este tema que es enfermedad y salud, que tiene mucho que ver con el tema de la tanatología, porque prácticamente es el parteaguas de una intervención tanatológica, ¿cierto? Así es. Bien. ¿Qué es entonces la enfermedad? ¿Quién nos puede platicar? A ver, yo. Bueno, cuando hablamos de enfermedad me gusta mucho ir a la raíz de la palabra. Es una raíz latina que significa falta de firmeza. Entonces, esa falta de firmeza se va a manifestar no nada más en la parte física, también en la parte psíquica y también en la parte espiritual. En la parte física, cuando tenemos algún padecimiento, obviamente va a haber una falta de firmeza en el organismo. En la parte psíquica, obviamente también va a haber una falta de firmeza en nuestros pensamientos, pues el dolor, cuando hablamos de falta de firmeza psíquica, pues hay un dolor psíquico. ¿Cuál es el dolor psíquico? Cuando hablamos de angustia, cuando hablamos de frustración, cuando hablamos de tristeza, bueno, pues todos nuestros pensamientos generan de alguna manera una falta de firmeza mental. Por otro lado, cuando hablamos de la dimensión espiritual, porque esta es la visión de un tanatólogo, ver al ser humano, el que está padeciendo una enfermedad, tridimensionalmente. ¿Qué quiere decir? Pues que vemos al ser humano desde su dimensión física, psíquica y espiritual. El espíritu no enferma, pero sí se perturba. Sí. Entonces también cuando hay una enfermedad, cuando hay dolor físico, cuando hay dolor psíquico, obviamente el espíritu también tiene una falta de firmeza. Interesantísimo, porque bueno, estamos acostumbrados de que cuando nos hablan de enfermedad solamente pensamos en enfermedad corporal, ¿no? Sí. En las dolencias. Sí, entonces no se enferma un riñón, no se enferma el corazón, no se enferma el sistema nervioso, se enferma el ser humano en su tridimensionalidad, obviamente. Sí, claro, se enferma de forma íntegra. Así es. Sí, padrísimo. Bueno, pues si ya hablamos de enfermedad, entonces, ¿qué es la salud para un tanatólogo? ¿O cómo observamos nosotros este concepto en relación a la tridimensionalidad del ser humano? Bueno, creo que sí debemos de partir de la definición que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, pues la salud es el bienestar en todas las áreas, el bienestar físico, el bienestar espiritual, el bienestar mental, emocional y social. Y bueno, también habla la OMS de cubrir todas las necesidades de un ser humano, o sea, las afectivas, las nutricionales, las sanitarias. Sin embargo, cuando escuchamos esta definición, realmente es una definición bastante utópica, sí, porque pues en el mundo pocos son los seres humanos que están completamente en bienestar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de afectividad, pues estamos hablando de que es un tema multifactorial que tiene que ver hasta con la política tiene que ver, no, pues, cultural y social. Social, totalmente, porque en nuestros sistemas de creencias desde pequeños asociamos la salud y asociamos la enfermedad con ciertas también situaciones que vamos aprendiendo desde pequeños. Entonces hay personas que para ellas cuando enferman, es algo terrible, y hay personas que no le dan mucha importancia a la enfermedad. Sí, es cierto, eso es muy importante. Y de eso ahí vamos a llegar. Así es. Bueno, pues ya tenemos estos dos principales conceptos, enfermedad y salud. Sin embargo, bueno, sí sería interesante como ver cuál ha sido la cosmovisión que se ha tenido a lo largo del tiempo y cómo ha influido en la actualidad en concebir estos dos preceptos, salud y enfermedad. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esos temas? Pues mira, este tema de la salud hay
dos raíces muy importantes y es un parteaguas. ¿Cuál es el parteaguas? Cuando desde la ciencia y desde la medicación de la salud, ahí es cuando verdaderamente se pierde el verdadero sentido de salud. ¿Por qué? Porque hay dos raíces, una ontológica, que es una rama de la filosofía, y por otro lado está la hermenéutica, es toda la interpretación de los libros sagrados. Entonces, para ellos, la enfermedad era parte de la vida. Parte de la vida como el nacimiento, como la muerte. Claro. Ellos veían la enfermedad como pues el cuerpo se deteriora, Claro. ¿sí? Con los años, con el uso. Entonces, para ellos, eso no era la enfermedad. La enfermedad física en realidad no era la enfermedad, era una parte natural de la vida. Pero cuando empieza la ciencia y cuando empieza la medicación, ahí es cuando verdaderamente es un parteaguas en el concepto de la salud. Y entonces, bueno, pues si tú le preguntas a un médico qué es la salud, pues ausencia de enfermedad. Pero en realidad no, los antiguos filósofos y las escrituras sagradas hablaban de que la verdadera salud es cuando tú estás consciente principalmente de que tú eres un ser vulnerable y finito. La autoconciencia. La verdadera salud es cuando asumes las responsabilidades de la vida. Fíjate qué interesante y qué profundo es el concepto de salud. Era el concepto de salud. Sí. Y cuando hablamos de la nueva visión contemporánea de la enfermedad y de la salud, pues realmente se pierde toda la humanización, o sea, la humanidad hacia el enfermo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo se ve al enfermo? ¿Cómo se ve la enfermedad? Sí, se ve la enfermedad. Y cómo curarla y cómo prolongar la vida a como sea, a costa de lo que sea. Y esos conceptos en la actualidad son los que nos llevan a tantos dilemas en el momento de la enfermedad y la muerte. Por supuesto. Claro, y entonces ahora, ¿cuál es el trabajo de la tanatología y de la logoterapia? Pues esa, o sea, la rehumanización del ser humano ante la enfermedad y ante la muerte. Sí, porque finalmente es algo que no podemos detener. O sea, la enfermedad del cuerpo, como bien decías, como deterioro de la máquina, no se puede detener. Así es. Pero la enfermedad del alma, la enfermedad de la psique, la enfermedad, que esas son las que finalmente generan en sí una enfermedad a veces hasta física, Sí, ¿no? es. Y en realidad los antiguos filósofos hablan de que la verdadera enfermedad es la actitud que tú pones ante las adversidades de la vida. Y es eso, o sea, realmente con eso lucha el tanatólogo y el logoterapeuta, con la actitud ante la enfermedad, ante la muerte. En realidad, esa es la verdadera Cuando hay una enfermedad. pérdida también, ¿no? Claro, Así es. y además muchas personas toman la enfermedad como benéfica para manipular, para poder llamar la atención, y entonces también estas situaciones de enfermedad pues nos llevan a situaciones muy complejas en cuanto al trato del paciente y la familia. Por supuesto. Así es. Bueno, pues sí, definitivamente. Entonces, ¿qué importancia tiene el dolor, ¿no?, dentro del tema de la enfermedad y la salud? Porque tú ya lo mencionaste, Estela, como algo importante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, es que cuando hablamos de enfermedad, no podemos. El eterno acompañante de la enfermedad es el dolor. Cuando estamos hablando de enfermedad física, ¿no? El dolor siempre nos va a acompañar, pero no nada más el dolor físico, sino el dolor psíquico. El doctor Krauss, que es el autor de este libro que yo verdaderamente se los recomendamos porque es un librazo, habla de el médico en realidad muchas veces piensa que no necesariamente el sufrimiento va con el dolor. Pero para los psicólogos, para los tanatólogos, para los logoterapeutas, no es cierto. O sea, nosotros creemos que un dolor que acompaña a una enfermedad también tiene un dolor psíquico. Por supuesto. ¿O no? Sí. Si yo estoy enferma físicamente, obviamente va a haber una angustia, va a haber una preocupación, va a haber una frustración, un sentimiento de impotencia. O sea, ¿cuántos sentimientos se presentan cuando hay una pérdida, ¿no? Entonces,
el doctor Krauss habla de que el nombre es el dolor y el apellido es el sufrimiento. Claro, claro, siempre el dolor nos va a llevar. Siempre nos va a acompañar. Por ejemplo, apenas que estuve en el hospital, y les comento brevemente, apenas que estuve en el hospital, pues un paciente refería muchísimo dolor. Entonces, cuando tiene una persona tanto dolor, pues no lo puedes intervenir en ninguna forma, o sea, no va a escuchar, no va a entender, no va a poner atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como tanatólogos es tratar de que el paciente desvíe su atención en esa hiperreflexión. Está hiperreflexionando todo el tiempo y que le duele, el dolor es localizado, me duele aquí, con esta intensidad, se me pasa para el hombro, etcétera. Eso es totalmente objetivo. Pero cuando el tanatólogo comienza a hablar, bueno, ¿y qué es lo que le aflige? ¿Qué es lo que le preocupa? Entonces el paciente sí se conecta. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está dando origen al dolor, ¿sí? Un sufrimiento que le preocupa, que necesita el paciente en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos verdaderamente manejar los sentimientos y emociones del paciente, automáticamente el sufrimiento baja y el dolor disminuye. Pues sí. O se puede distraer, podemos enseñar varias técnicas a los pacientes que están sufriendo mucho dolor para que en conjunto con la atención médica, hospitalaria y también los medicamentos, pues ellos puedan tener más herramientas como son la respiración y el poder también desviar esa hiperreflexión de la que habla la logoterapia en otro tipo de atención que le permita liberar toda esa angustia que le está provocando, como decía Estela, como decías, ¿sí? Y poder entonces encontrarse con una mayor tranquilidad que le permita el mantenimiento y el trance de su enfermedad, en otras circunstancias, pues digamos, dentro de lo que cabe, sí, más humanas, ¿no? Sí, más vivibles. Sí, que muchas veces es un poquito de aire, porque el paciente que está demasiado acalorado, sí, es una necesidad tan sencilla que con eso pudiera remitir un poco más el dolor. Sí, claro. Y aparte, bueno, aquí también hablaste de un tema que es el asociar la palabra crisis con el tema del dolor. Claro. ¿Por qué van como de la mano? Bueno, no podemos negar que cuando nosotros tenemos una enfermedad, tenemos un dolor físico, también entramos en crisis. Claro. Es decir, también desde la visión antropológica del ser humano, que es cuerpo, mente y espíritu, el cuerpo entra en crisis. La mente entra en crisis y el espíritu también entra en crisis. Entonces, pero fíjate, a mí, de verdad que la etimología de las palabras, a nosotros los tanatólogos, los logoterapeutas, es muy importante saber cuál es la raíz de esas palabras tan importantes que manejamos en este tema. ¿Por qué? Porque nos dan muchas herramientas para llevar al paciente. Por ejemplo, la palabra crisis, que la va a ver en el dolor, inevitablemente, la palabra crisis significa, en chino significa oportunidad. Imagínate, ¿no? Entonces, no por algo tiene ese significado la palabra crisis. Por otro lado, los griegos, la palabra crisis significaba separar y decidir. ¿Qué hacemos cuando estamos ante una pérdida? En la tanatología ese es el trabajo, ¿o no? Es separar el amor del dolor. Separar el amor del dolor. Y decidir, pues obviamente, pues hay que decidir la actitud. ¿Qué voy a hacer con esto? Porque no te puedes quedar ahí parado toda la vida, o sea, simplemente la decisión es, pues tengo que seguir adelante, tengo que moverme, tengo que seguir siendo funcional,
y finalmente eso te lo da la crisis. Claro, es más, fíjate que el libro a mí me gustó muchísimo porque habla de la esencia del dolor y el doctor Krauss habla de los genes del alma, ¿sí? El cuerpo físico tiene unos genes, pues él habla de los genes del alma. Y los genes del alma, de ahí es donde nosotros sacamos nuestros sentimientos, ¿sí? Sacamos ese perfil que debe de tener el que acompaña, ¿sí? Aunque no tenga el nombre del tanatólogo como es, pero de los genes del alma hace esa función. Y fíjate, habla también de que el dolor tiene una tríada. ¿Cuál es la tríada? Pues la tríada es empatía, es compasión y es cuidado. ¿De dónde va a salir eso si no es de nuestra alma, de nuestra esencia? Nosotros hablamos de la esencia, ¿no? Y este doctor el doctor Krauss habla de los genes del alma. Y los genes del alma son eso, son las respuestas que tenemos interiormente para poder acompañar. De ahí sale lo mejor de nosotros, de ahí sale la empatía, de ahí sale nuestra parte compasiva y de ahí sale nuestro cuidado, nuestra capacidad de cuidar. Sí, pues por eso lo que recomendamos, sobre todo en los primeros momentos que hay una pérdida o cuando una persona está pasando una crisis por dolor y enfermedad, es eso, ¿no? Separar el amor del dolor. ¿Qué es esto? El dolor no lo vas a evitar. Hay que abrazarlo, hay que aceptarlo, hay que vivirlo. Cuesta trabajo, claro, de forma. Pero el amor es lo que sí fue, lo que sí viví, lo que sí tuve con esta persona. Esos momentos bellos que me hicieron crecer como persona o que me enseñaron lecciones de vida cuando no fue una relación muy positiva o muy agradable, ¿verdad? Pero eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que nos va a dar esa pauta ante el dolor para poder soportar, para poder ir en ese día a día entendiendo que las pérdidas solo sirven para crecer, para encontrar muchos paraques de nuestras vidas. Un ejemplo muy claro lo tuvimos recientemente en nuestro país, ¿no? En el reciente temblor de la réplica del 19 de septiembre de hace, ¿qué fue? ¿Un año? ¿2 años? Bueno, pues aquí vimos justamente esta tríada perfectamente generada entre los participantes que vivieron esta tragedia o que vivimos la tragedia, porque nos nació la compasión, nos nació la empatía, ¿no? Sí, los genes del alma. Está lo que dice el doctor Krauss, nos nacieron los genes del alma para poder ayudar a una persona que estaba viviendo una situación trágica, y ahí no se necesita ser tanatólogo para acompañar a una persona, simplemente, como dice el doctor, como decía Estela, lo traemos dentro de nuestro ADN. Es todo natural del alma, y es el amor al próximo. Sí. ¿Qué hace entonces el dolor con nosotros? Porque bueno, estamos escuchando mucho acerca del dolor, pero bueno, todo el mundo dice dolor y bueno, cruz, ¿no? No quiero padecer dolor. Pero ciertamente el dolor es un gran maestro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué nos pueden decir de eso? Es el maestro regañón, que no le quiere en el aula de clase, al que le tenemos miedo. Así es. Pues la verdad, lo que tú dijiste, Ale, el dolor es un gran maestro. Yo siempre les digo a mis alumnos y se ríen, y les digo que, bueno, que no vamos a aprender, no vamos a evolucionar, no vamos a crecer en vacaciones, asoleándonos en la playa y tomando un poco. No. Es que es inevitable. Sí. O sea, de verdad que es inevitable. Vamos a crecer a través del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, a través de esos genes que tenemos en nuestra alma, ¿sí?, nos volvemos más sensibles ante el dolor ajeno. Es más, el libro se llama Dolor de uno, dolor de todos. Y yo al principio no entendía, pero efectivamente, o sea, te vuelves más sensible al ser doliente. Y sale de ahí. ¿Qué hace el dolor con nosotros? Primeramente, nos ubica. ¿En qué nos ubica? Nos ubica en que somos seres vulnerables y que somos finitos, que no somos inmortales. También nos cuestiona.
O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Claro. ¿No? También el dolor da un significado a la vida en tiempo, en oportunidad, en crecimiento. O sea, de verdad que el dolor nos hace personas resilientes y no vamos a adquirir la resiliencia, es decir, los recursos que necesitamos ante las adversidades de la vida, como se los dije antes, en vacaciones. O sea, los vamos a adquirir en tiempos difíciles. Así es, eso es lo que hace el dolor con nosotros. Pues ya para concluir esta charla de expertos, y espero que les haya quedado como más claro este concepto de salud, enfermedad, me gustaría que concluyeran con alguna frase que tuviera que ver con nuestro tema. ¿Ok? La verdadera enfermedad es la actitud que ponemos ante una situación. No es la enfermedad física. Dolor y enfermedad es una oportunidad para sanar muchas dolencias de la vida. Nos obliga, nos tensa, nos hace tensión para poder tocar una parte de la vida que no nos gusta, pero que tiene mucho que ver también con el crecimiento del autoconocimiento. Y bueno, pues para mí el dolor y la enfermedad han representado grandes maestros en mi vida, y lo único que les puedo decir es que son herramientas con las que la vida nos otorga y nos ofrece, y lejos de verlo como algo negativo, lo tenemos que ver como un chance o como una oportunidad de cada día ser mejor. Gracias. Así es. Gracias. Gracias.